Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Physics at Night. Hoy nos acompaña el profesor Marcelo Lowe. El profesor Lowe tuvo licenciaturas en Física y Interpretación Musical Superior en la Universidad Católica de Chile en 1977 y realizó su doctorado en la Universidad de Hamburgo, específicamente en DESY en 1982. Fue nombrado Fellow de la Royal Society of South Africa por su larga colaboración con científicos y estudiantes de la Universidad de Cape Town, y en 2018 fue reconocido con la medalla de la Sociedad Chilena de Física por su rol destacado en el desarrollo de las disciplinas en el país y en la formación de los alumnos. Sus áreas específicas, una especialidad, incluyen teoría cuántica de campos a temperatura y densidad finitas, cromodinámica cuántica, transiciones de fase y métodos no perturbativos en física hadrónica. Y bueno, hoy comenzará la primera charla de minicurso, una serie de clases que va a dar a lo largo de este mes sobre cromodinámica cuántica en Physics Latam. Gracias por aceptar nuestra invitación, profesor, y puede comenzar cuando desee. Muchas gracias, es realmente un placer estar con ustedes y procurar despertar entusiasmo en la audiencia sobre las cosas de que yo voy a hablar. Estas son 5 lecciones sobre cromodinámica cuántica que las he pensado comenzando con una introducción general, que es este material PowerPoint que les voy a presentar y que ustedes van a recibir posteriormente. Ahora, más adelante ya tendré que trabajar en pizarra porque hay que hacer algún cálculo técnico, etcétera, para que estas clases tengan realmente un contenido valioso y no sea solamente una bella historia. Entonces, estas son mis 5 lecciones. Insisto, el material de hoy es una visión global que incluye prácticamente todos los temas que yo pienso tocar en estas lecciones. Ahora, esta primera lección entonces va a recorrer la historia de la cromodinámica cuántica, presentando además una perspectiva general del tema. Si somos honestos, nuestra historia se remonta a 1909. En aquel año, Geiger y Martzen llevaron a cabo un experimento bajo la dirección de Rutherford en los laboratorios de Manchester, que abrió un nuevo mundo a la física, porque esos experimentos condujeron al descubrimiento del núcleo atómico, eh, algo sorprendente para la época, donde, como ustedes saben, resulta que el átomo esencialmente es vacío, es un núcleo sumamente pequeño y compacto que involucra la mayor parte de la materia, de la masa del átomo. Y bueno, está rodeado por electrones y como ustedes saben, eso condujo al nacimiento de la mecánica cuántica. Acá tenemos nuestros héroes, Rutherford, que era el jefe, acá vemos a Geiger y Martzen, ¿de acuerdo? Y el núcleo entonces emerge toda una nueva área de la física que se llamó física nuclear, que trató de comprender en qué consiste esto de las reacciones. ¿Qué podemos hacer con el núcleo? Hoy sabemos que hay reacciones nucleares, transmutaciones nucleares por decaimientos radioactivos, fisión nuclear, fusión nuclear, en fin, miles de cosas. En aquel tiempo realmente era un terreno ignoto, pero lo que la gente se preguntó, bueno, ¿de qué está hecho ese núcleo? Ese núcleo es sumamente pequeño, ¿eh? El radio de un núcleo obedece a esta expresión, algo así como 1.2 Fermis por A la un tercio, donde A es el número total de nucleones, es decir, el número de neutrones más el número de protones. Esta expresión se cumple sorprendentemente bien, es muy notable. Eh, donde un Fermi, no se olviden, es 10 a la menos 13 centímetros o 10 a la menos 15 metros. Y si el tamaño de un núcleo es del orden de 2 Fermis o algo así, estamos hablando de que es 10.000 veces más pequeño, si no 100.000 veces más pequeño que el átomo. Muy bien, el año 32, Chadwick, a través de una serie de notables experimentos, demostró que en realidad el núcleo consistía de protones que se conocían hace mucho tiempo, más una nueva partícula que él descubrió que resultó ser una partícula con una masa muy parecida a la del protón, pero sin carga eléctrica, y que la llamó neutrón. Esto fue muy interesante en la época porque no se
como no se sabía de la existencia del neutrón previamente a los experimentos de Chadwick, se pensaba que el núcleo estaba hecho de electrones y protones, con una combinación de un número tal de electrones que, en fin, produjera el Z deseado. Pero ese modelo tenía serios problemas con principios básicos de la mecánica cuántica, de modo que fue una gran alegría que Chadwick nos dijera: no, tenemos una nueva partícula en el núcleo. Estos son los valores de las masas en la escala de unidades que usamos en física. En realidad debiera decir MEF dividido C cuadrado, pero eso, la mala costumbre que tenemos, nos permite olvidar de esa normalización. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo podemos entender la estabilidad del núcleo? Porque el núcleo resulta ser ahora una especie de esfera chiquitita, del tamaño de unos pocos Fermi, donde hay protones y neutrones, pero los protones se repelen por interacción coulombiana, sin ir más lejos, y sin embargo, el núcleo es sorprendentemente estable. Extraer un nucleón de un núcleo típico cuesta algo así como 7 MeV, 7 millones de electronvolts. Cuesta sacar un protón o un neutrón, más o menos. Y compárenlo eso con la energía que se requiere para sacar el electrón del átomo de hidrógeno, que son 13,6 electronvolts. O sea, son millones de veces más intensas las energías de interacción que reinan en el núcleo comparado con las correspondientes energías en el átomo. ¿Cómo se entiende eso? Y entonces la única salida a este problema es suponer que dentro del núcleo reina una nueva interacción atractiva que no solo compensa a la interacción repulsiva electromagnética, sino que es muchísimo, muchísimo más intensa. Y efectivamente, hoy sabemos que este gráfico más o menos representa en forma razonable. Acá dice force between nucleons, en realidad debiera decir potential. Bueno, la fuerza anda por ahí también porque es el gradiente. Acá se tiene la separación de un nucleón respecto al el radio del núcleo, por así decirlo, y estamos viendo el potencial que siente un nucleón por efecto de todos los otros, por así decirlo. Entonces, ese nucleón siente un intenso potencial atractivo a una distancia entre 1 y 2 Fermis, y sin embargo, si los nucleones queremos acercar mucho, dos nucleones, aparece una fuerte interacción repulsiva. Y lo interesante es que, si bien es muy intensa y atractiva esta interacción nuclear fuerte, su acción cesa rápidamente. Rápidamente, alrededor de 3, 4 Fermis, 3, 4 máximo, ya no queda vestigio de la interacción nuclear entre dos nucleones. Para que vean la comparación de la escala en este gráfico con líneas azules, estoy mostrando la interacción coulombiana repulsiva. Pueden comparar la altura de la repulsión con el enorme potencial nuclear atractivo. Muy bien. Entonces, eso es lo que surge de la evidencia al comenzar a trabajar en física nuclear. Y viene la pregunta natural: bueno, ¿y a qué se debe esta interacción nuclear? Y Hideki Yukawa tuvo una idea muy extraordinaria. La idea fue que esta interacción se debía al intercambio entre los nucleones que participan de la interacción de una nueva partícula que hoy sabemos son los piones. Él le llamó mesón en ese momento. Acá tienen a Hideki Yukawa en la época en que propuso esta idea. Desde un punto de vista técnico, propuso que existen partículas de spin cero que actúan de algún modo, bueno, resuelven la ecuación de Klein-Gordon, eso lo vamos a ver más tarde. Él está escribiendo con spin cero. Y el cálculo, como ustedes probablemente saben de cursos de física moderna o comienzos de partículas elementales, es muy, muy simple. O sea, todos somos generales después de la batalla, pero la idea es que hay que tener una interacción del orden de un Fermi, más o menos.
O sea, y además tenemos el principio de exclusión de Pauli, que es la raíz de toda la mecánica cuántica. Delta P, delta X del orden de H barra, delta X del orden de un Fermi. Entonces de ahí, si pensamos en delta P en términos de energía, resulta que esa energía involucrada, si es que el tiempo es del orden de 1 partido por la velocidad de la luz, R partido por la velocidad de la luz, es fácil convencerse que la masa de esa partícula es del orden de 140 MeV. Y se llamó mesón porque estaba justamente entre la masa del protón, 938, y la masa del electrón, 0.5 MeV. Era una masa intermedia. Esa partícula fue descubierta posteriormente. Y entonces ahora teníamos un modelo para ver cómo un protón interactúa con un neutrón vía un intercambio de estas partículas que llamamos piones. Hoy sabemos que hay 3 piones. Hay 2 piones cargados, uno cargado positivo, otro cargado negativo y un pion neutro. Y este es un ejemplo de cómo un protón interactúa con un neutrón intercambiando un pion neutro. Podría el protón, sin embargo, convertirse en un neutrón intercambiando un pion cargado. Entonces puede ir hacia abajo un pion cargado que choca con el neutrón o interactúa con el neutrón se convierte en un protón, etc. Ahora, este es un ejemplo, este es un cálculo típico que uno hace en teoría cuántica de campo al comienzo, resolver eh, la ecuación de Klein-Gordon estática con un potencial de simetría esférica, y entonces uno obtiene el famoso potencial de Yukawa, que tiene la pinta E a la menos la masa del pión por R, todo dividido por R, o sea, un decaimiento exponencial muy rápido. Ahora, entonces, esta idea del intercambio de partículas produce el potencial deseado, intensamente atractivo y de corto alcance, yo diría alrededor de 100.000 veces más pequeño que el tamaño del átomo. Es la zona donde este potencial se manifiesta, ahora mediado o generado por el intercambio de piones entre los nucleones. Tenemos ya un modelo microscópico. Ahora, el año 32, este señor, Werner Heisenberg, introdujo una idea fantástica. Introdujo la idea de simetrías internas, porque las partículas, o eso se sabía hace tiempo, obedecen ciertas simetrías que se relacionan con el espacio-tiempo. Por ejemplo, todo lagrangiano razonable, se pensaba, tenía que ser invariante bajo rotaciones, invariante bajo, no sé, rotaciones son cosas en el espacio-tiempo. Y además cuando comenzó teoría cuántica de campo, entonces venía todo el tema de la simetría del grupo de Lorentz. Esas son simetrías que tienen que ver con el espacio-tiempo. Sin embargo, Heisenberg propuso una idea muy notable, que hoy en día se llama isospin o isospin. Lo que nos dijo Heisenberg el año 32 es que desde la perspectiva exclusivamente de las interacciones fuertes, olvidémonos del electromagnetismo, no existe diferencia alguna entre neutrones y protones. Ahora, eso no es exactamente cierto, porque el neutrón es un poquito más masivo que el protón. El protón tiene una masa, si mal no recuerdo, de 938.2 MeV, la anoté en una transferencia anterior, y el neutrón 939, algo. La diferencia es menor que el 1%, es algo así como 0,5%. Pero si nos olvidamos de esa diferencia de masa, lo que nos dice Heisenberg es que, mire, si usted me muestra un nucleón y me dice es un protón, y acto seguido usted me dice, de lo único que dispongo para analizar esta afirmación son las interacciones nucleares, su afirmación no tiene sentido, porque podría ser un protón o podría ser un neutrón, podría ser una combinación de ellos. Ahora, esa idea nos recuerda un poco la idea de spin en el grupo de SU2 cuando estudiamos momento angular, y entonces tienes un spin up o tienes un spin down para el electrón. Ahora, el spin
se proyectará en un estado up o down si es que tenemos una interacción con un campo magnético externo. Mientras no tengamos una interacción de ese tipo, el spin, el electrón, tiene un estado arbitrario de spin dado en general por una superposición de un estado up y un estado down. Exactamente acá. Un nucleón es una especie de superposición de protones y neutrones, pero no es en ese sentido eh, un número cuántico bien definido, a menos que yo gatille la proyección sobre uno de los dos estados, y eso se logra a través de las interacciones electromagnéticas. Entonces, lo interesante que propone Heisenberg es que el hamiltoniano de interacción entre nucleones tiene que ser invariante bajo estas rotaciones que mezclan protones y neutrones. Forman un doblete y la interacción ha de ser invariante bajo rotaciones en este espacio de carga. Luego aparece nuevamente el grupo de rotaciones, full in action, pero no es el grupo de rotaciones espaciales que habíamos aprendido en mecánica cuántica. Esto ocurre en el espacio interno, asociado donde estas partículas viven. Por eso se llaman simetrías internas. Entonces tenemos un doblete. Luego tenemos un estado de isospin 1 medio, protón, neutrón. Pero los piones, nuevamente, ahora eran una especie de triplete de isospin, porque ya les comenté que teníamos tres estados piónicos, pi más, pi cero y pi menos, y prácticamente todos ellos con la misma masa, alrededor de 138 MeV, con una diferencia también del orden de 0,5%. Entonces, ahora teníamos un elemento para construir hamiltonianos. ¿Cómo puede ser un hamiltoniano que sea invariante bajo el espacio, bajo rotaciones de isospin, que represente la interacción de nucleones con piones? Bueno, lo más simple, ¿cómo se logra un escalar usando estados de isospin, tomando producto interno? Sería el vector de isospin de los nucleones punto el vector de isospin de los piones. Eso en mecánica cuántica equivale a S punto L. Eso lo hemos aprendido en física atómica. Ahora, en este momento, entonces, cuando acoplo un pión con un nucleón, entonces logro estados, estamos acoplando isospin 1 con isospin 1 medio. Eso da origen a isospin 3 medios o a isospin 1 medio. Es decir, los piones juntos con los nucleones definen estados cuánticos de isospin que pueden ser un cuarteto o un doblete, al igual como ocurría en mecánica cuántica. Y ahora es un ejercicio muy bonito. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, el libro de Perkins, Introduction to Particle Physics, o algo por el estilo. Y él nos muestra ejemplos en que calcula cocientes de secciones eficaces en procesos que involucran piones y nucleones. Y es notable cómo esos cocientes para olvidarnos de los detalles de la dinámica, son coeficientes de Clebsch-Gordon de SU2. O sea, vemos full in action que efectivamente estas interacciones son, obedecen a ser un escalar bajo el grupo de rotaciones realizado en el espacio de isospin. Eso era la época alrededor de 1930 o algo así. Ahora, posteriormente comenzaron a desarrollarse aceleradores. Cada vez apareció el ciclotrón, posteriormente el síncrotrón o sincrociclotrón de Berkeley, y además comenzaron a llevarse a cabo una serie de experimentos con radiación cósmica, con globos aerostáticos que en fin, y que subían a alturas muy, muy grandes. Y entonces detectaban esos efectos de colisiones de radiación cósmica con el material del detector. Y aparecieron nuevas partículas que se llamaron partículas extrañas en ese tiempo, y se llamaron así porque no se entendía muy bien su comportamiento. Se producían copiosamente, lo que indicaba que copiosamente significa que la sección eficaz de producción de esas partículas es grande, y eso quiere decir que esas reacciones eran vía interacción fuerte.
y sin embargo vivían bastante tiempo en el contexto de la física de partículas y entonces decaían por otra interacción de la que yo no he hablado, que es la interacción débil. Y para entender estas partículas no bastaban, no eran ni protones ni neutrones, se necesitaba un nuevo número cuántico que diera cuenta de esta cosa extraña, porque estas partículas se producen de a pares. Por ejemplo, cuando se produce el hiperón lambda, se produce lambda y antilambda. Nunca se produce un hiperón lambda solito. Cuando eso ocurre, o un caón y un anticaón. Y cuando eso ocurre, quiere decir que hay un número que se está conservando ahí, que era cero antes y es cero después. Ese número se le llamó extrañeza, strangeness. Y este señor, Murray Gell-Mann, dijo, bueno, ahora tenemos un montón de partículas. ¿Cómo se organizan estas partículas? ¿Cómo se clasifican? ¿Viven randomly o hay algún principio organizador? Y él tuvo la notable perspicacia de darse cuenta que todas las partículas que se conocían en aquel tiempo formaban representaciones irreducibles de un nuevo grupo, el grupo SU3. El grupo SU3, bueno, lo dice su nombre, es un grupo especial, de ahí la S, o sea, su representación matricial son matrices de spin, perdón, de determinante 1, y son matrices unitarias de 3 por 3, pero esa es la representación fundamental. Ese grupo tiene 8 generadores, a diferencia del grupo de rotaciones SU2, y eso por ahora, querría decir yo. Y efectivamente, acá tienen ustedes, gran sorpresa, que las partículas que se conocían en aquel tiempo se organizaban efectivamente en, llamémoslos, supermultipletes de isospin, porque con extrañeza cero tienen un doblete en la dirección horizontal, tenemos que nos movemos variando estados de carga. Digamos, en la dirección horizontal es la componente Z del isospin. Acuérdense que isospin era el grupo SU2. Y cuando tenemos estados rotulados en el grupo SU2, sabemos que vienen rotulados, si fuera momento angular, por J cuadrado y por JZ, que son los dos observables que conmutan. Efectivamente, en vez de JZ, acá tenemos IZ. Ahí tienen un doblete de isospin. Pero más abajo hay un triplete de isospin. Y más abajo hay otro doblete de isospin, y entre medio se coló una partícula que era un singulete de isospin. Y todas estas partículas ahora transforman entre sí mediante transformaciones del grupo SU3. Este multiplete de arriba, en extrañeza cero, es el viejo doblete neutrón-protón. Acá apareció un triplete de partículas que se llamaron sigma, y más abajo un doblete de partículas xi o partículas cascadas se les llamó. Y ahora la simetría es bastante peor que en el caso SU2, porque si bien la masa entre el neutrón y el protón era algo así como una diferencia de 0,5%, acá la cosa anda más o menos, más del orden de, bueno, isospin pueden pensar que es del orden hasta 5%, pero acá hay diferencia. Neutrón-protón, una masa de 938, acá tenemos 150 MeV más cuando nos movemos en esta dirección, o 200 MeV, y cuando nos movemos para acá, otros 200, o sea, estas partículas del último doblete son mucho más masivas que el doblete de nucleones. Pero sin embargo, yo puedo inventar una secuencia de transformaciones en el grupo SU3 que me permitan llevar un protón y convertirlo bajo rotaciones adecuadas en este espacio de 8 dimensiones, convertirlo en una cascada neutra. En ese sentido, forman una representación irreducible del grupo. Acá tienen el octeto bariónico, porque eso eran los bariones que se conocían en esa época y no había más. Y también resulta que los mesones formaban un octeto. Acá tienen el viejo triplete de Yukawa, del que hablé hace un rato, los piones, pi más, pi cero, pi menos, perdón,
todos prácticamente con la misma masa, pero sin embargo después aparecieron unas partículas muy notables que se llamaron kaones, y de los kaones sabemos que hay kaones positivos, kaones neutros. Hay un antikaón neutro que no es el kaón neutro, es distinto. No tienen carga eléctrica ninguno de ellos, pero la diferencia es en el número cuántico de la extrañeza, y kaones menos. Y también teníamos un singulete de, de isospin, que es el eta, ¿de acuerdo? Y esto es muy notable porque nos habla, en cierto modo equivale al trabajo que hizo Mendeleev al ordenar los elementos químicos conocidos con algún criterio, que en el sentido de Mendeleev era la reactividad química que fuera similar, etcétera, las valencias que fueran similares. Pero este es un principio que se organiza en base a un grupo SU3 que vamos a llamar SU3 de sabor, para distinguirlo del grupo SU3 que me interesa en un ratito más. También apareció un decupleto. Acá tienen 10 partículas, todas con spin 3 medios, todas. Esta con extrañeza 0, -1, -2, -3. Y estas son las masas. Este cuarteto es el cuarteto de deltas que se llaman. Delta menos, delta neutro, etc. Todas tienen una masa de alrededor de 1232 MeV, con una diferencia de masa entre ellas menor que 10 MeV. O sea, simetría de isospin perfectamente realizada, y ese es un estado de isospin 3 medios, porque tiene 4 estados, ¿no es cierto? La componente Z más 3 medios, 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios. Luego aparecieron estas sigma, pero que son sigma estrellas, porque tienen spin 3 medios. Las sigmas tenían spin 1 medio. Y en fin, y esta partícula fue una predicción. Cuando se comenzó a organizar las partículas de spin 3 medios, esta no se conocía. Y entonces sí, los matemáticos sabían, por supuesto, que existía una representación irreducible de dimensión 10. Y viendo cuál es el esquema de regularidad con que van aumentando las masas cuando paso de ese multiplete de isospina al siguiente y al siguiente, se predijo que la masa tenía que ser alrededor de 1650, y así fue descubierta, exactamente en el sincrociclotrón de Berkeley. Y entonces esto fue el triunfo del modelo SU3 de sabor. Ahora le pusimos SU3 de sabor, pero en realidad era el modelo de los octetos y de los decupletos, pero había un criterio de clasificación. Ahora, estos patrones sugirieron matemáticamente que existían subconstituyentes de estas partículas, tanto del octeto bariónico. Todas estas partículas, las 8, tienen spin 1 medio. Y estas 8 partículas tienen spin 0 y paridad intrínseca negativa. Todas las del decupleto tienen spin 3 medio. Y las preguntas que aparecieron en el aire y que yo no voy a poder desarrollar es: ¿por qué no hay un decupleto mesónico? El decupleto que se conoce es bariónico de spin 3 medios. ¿Por qué no hay un decupleto de mesones de spin 0? Y en realidad algo que no les comenté, que el octeto bariónico, ¿qué dice acá? No, el octeto mesónico, sí. En realidad acá me falta, porque fui tramposo, anotar una nueva partícula que es el eta prima, que es bastante más masiva que el eta, pero que en realidad está mezclada acá. Sería como el singulete de isospin. Muy bien, esas preguntas que motivaron a pensar a la gente, bueno, ¿por qué se dan estos esquemas de regularización? Pero la pregunta clave es: ¿por qué el grupo SU3 no realiza en la naturaleza su representación de dimensión más pequeña, que es un objeto con 3 componentes? El grupo SU2
realiza su representación más pequeña, que es de dimensión 2, a través del spin del electrón, por ejemplo. Por supuesto, cuando tienes un electrón con momento angular 1, también tiene una realización de dimensión 3. Las matrices momento angular ahí son de 3 por 3. Pero en la naturaleza se ve la representación fundamental de CU2. En el caso de CU3 eso no es así. ¿Por qué no está presente en la naturaleza? Y estas observaciones o preguntas motivaron la idea de quarks. Esta sería la representación fundamental de SU3. Consta de 3 objetos, no se ven. Y esta sería la anti-representación fundamental, que constaría de estos objetos que no son equivalentes. En el caso de SU2, la representación fundamental y la conjugada son equivalentes, son isomorfas, no es distinto. Y la idea para entender estos esquemas de regularidad que he mencionado es que estas partículas, que todas sienten la interacción fuerte, los bariones, que el octeto bariónico, partículas de spin 1 medio, o el decupleto bariónico, o los mesones, y después se descubrió también que había un octeto mesónico vectorial, o sea, con partículas de spin 1. Que todo esto se podía entender en términos de legos, partículas lego o partículas constituyentes de las partículas que se observaban. Y la prescripción fue muy simple. Bariones van a estar constituidos de 3 de estos nuevos objetos que aparentemente no se ven, que son los quarks, y que vivirían en la representación fundamental. Y la prescripción para entender las regularidades de los mesones es que estas partículas, los piones, los kaones, el rho, el, el eta, lo que ustedes quieran, están constituidos por un par quark-antiquark. Esta idea fue propuesta simultáneamente por Zweig, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Murray Gell-Mann, separadamente, aunque el nombre entiendo que se debe quarks. Los puso a estas supuestas partículas constituyentes de los hadrones. Hadrones es el nombre genérico para partículas que sienten la interacción fuerte o nuclear. Lo puso Gell-Mann. Y se basó en un poema, en fin, la historia la puede leer por ahí, donde el autor de Ulysses tiene un poema en donde habla de 3 quarks for Master Samson. Entonces le pareció que era notable que hablara de 3 quarks y a esas partículas le puso quarks. Ahora, eso es un invento matemático. Y efectivamente ahora me salto 40 años, algo así, y ahora les presento nuevamente el octeto, bueno, incluyendo el eta prima. Bueno, ahora en términos como moléculas de quarks. El K+ sería una partícula hecha de un quark U y un antiquark S, etc. ¿De acuerdo? Y una especie de cosas así. ¿Y cómo lo entiendo? Porque estoy diciendo, si sigo la prescripción, de que algo está hecho de quark-antiquark, eso en matemáticas significa que las partículas constituyentes viven en el espacio producto de las representaciones 3 cruz 3 barra. Probablemente ustedes no han visto en teoría de grupo cómo se maneja esto. Se maneja a través de los llamados moldes de Young, pero no importa. Y si ustedes efectúan el producto tensorial de 3, donde viven los quarks, cruz 3 barra o conjugado, donde viven los antiquarks, obtienen un escalar, un singulete y un octeto, que era justamente la regularidad observada. Y si hacen, ahora ustedes me dicen, los bariones serían, entre ellos los protones, los neutrones, serían productos de 3 quarks. Cuando hacen 3 cruz 3 cruz 3, obtienen un singulete y obtienen octetos y obtienen el decupleto. Beautiful, no puede ser más hermoso esto. Que aparezcan 2 ochos, esto se arregla, no es que existan 2 octetos distintos de bariones, no, es el octeto bariónico
Y lo que pasa es que estas son proyecciones distintas a la función de onda cuando trabajamos en el espacio del grupo, ¿de acuerdo? Pero en fin, de modo que esto es muy bonito. Acá tienen el octeto bariónico, acá tienen el protón, acá está el neutrón, DDU, y el protón sería UUD. Ahora, estos quarks son muy raros, ¿no? Porque resulta que tienen que tener carga fraccionaria de la carga del electrón. Los quarks U tienen carga más 2/3, en valor absoluto la carga del electrón, y el quark D tiene carga menos 1/3 en las mismas unidades. El S tiene carga también negativa. Entiendo que esas cargas se ponen después. Todos los quarks, para que funcione este esquema, son partículas en ese tiempo no descubiertas, una pura invención matemática, y que tienen todo spin un medio. Todo spin un medio. Tienen carga eléctrica fraccionaria. Después creo que hay una tabla donde muestro las propiedades de los quarks, que son rarísimas porque nadie ha visto partículas con carga fraccionaria hasta el día de hoy. Nunca jamás. Y bueno, y, 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 y tienen además esta propiedad. Algunos son, hay tres tipos de quarks: el quark U, el quark D y el quark S, y el S porta la extrañeza. Ahora, acá tienen el decupleto bariónico escrito en términos de constituyentes de quarks. Por ejemplo, el delta más serían 3 quarks U, y el omega menos serían 3 quarks S. Los otros estados son una mezcla. Ahora, esto llevó a una situación de crisis profunda, porque la gente miró con atención este estado delta constituido por 3 quarks U, y también miraron el omega menos, y algo les hizo un profundo shock emocional, porque si uno quiere entender el delta que tiene spin 3 medios, que está constituido por 3 quarks U que tienen spin 1 medio, la función de onda de esta partícula delta debiera representarse por el quark U con su spin apuntando para arriba, el siguiente quark U también con su spin hacia arriba, y el tercero idem. Y para entender las masas, esto no hay momento angular relativo entre pares de quarks, porque entonces la masa del delta sería mucho mayor. Entonces tenemos tres partículas de spin 1 medio en el mismo estado cuántico. Supongo que eso les produce una alteración emocional profunda, porque eso es una violación flagrante al principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no podemos tener dos fermiones idénticos en un mismo estado cuántico, o sea, compartiendo todos los números cuánticos. Eso está prohibido, y sacramente prohibido por la naturaleza. Hasta el día de hoy es tal vez el hecho más básico, ¿no es cierto?, que encontramos fermiones y encontramos bosones en la naturaleza. Y los átomos existen, como los conocemos, gracias al principio de Pauli. Los núcleos existen gracias al principio de exclusión de Pauli. Y lo mismo ocurriría con el omega menos, que sería 3 quarks S con el spin hacia arriba. Entonces, esta cosa no puede ser. Hay que tener una representación de función de onda para estas partículas que sea antisimétrica. Pero, ¿cómo voy a antisimetrizar si todas las cosas son iguales? Es un quark U con spin-up, es otro quark U con spin-up y otro quark U con spin-up. No hay cómo antisimetrizar eso. Si lo antisimetrizo, se me anula. Entonces quiere decir que hay otro grado de libertad que no estamos viendo acá. Un grado de libertad escondido, en términos del cual podemos construir una función de onda antisimétrica. Y ese grado de libertad se inventó y se llamó color. Y este color nos decía que para cada sabor es el nombre genérico que se le da al tipo de quarks.
El quark U es un sabor, el quark D es otro sabor, el quark S es un tercer sabor. Hasta el día de hoy sabemos que hay 6 sabores en la naturaleza. Pero lo notable de esto es que nos dice, mire, usted tiene un quark U, ese quark U en realidad puede venir en 3 variedades y podemos llamar U azul, U rojo, U verde. O le pueden poner una carga intrínseca que el quark U lleva un subíndice I, y ese I puede tener 3 sabores, 3 valores. Esto es distinto cuando tiene una partícula cargada, escriben el nombre de la partícula y le ponen un índice I, y la carga eléctrica puede tomar 2 valores, más o menos, o 1 o 2, como quieran llamarlo. Este es un ejemplo de una carga que toma 3 valores. 3 valores. Y entonces, si aceptamos que el quark S puede venir en 3 variedades, S rojo, S azul y S verde, estoy llamando IJK a azul, rojo, verde, puedo antisimetrizar la función de onda contrayendo con el símbolo de Levi-Civita. Y tengo una función de onda para el omega menos perfectamente antisimétrica y que respeta el principio de Pauli. Y lo mismo puedo hacer con el delta más más, por supuesto. Ahora, si bien esto resuelve un problema, abre muchos otros, as usual in physics, como todos sabemos. Porque podrían haber una variedad enorme de protones ahora. Podría ser un protón, ya dije que el protón está hecho de quarks UUD, pero ¿qué tal si tenemos un U azul, un otro U azul y un D rojo, versus un U rojo, versus un U azul y un D verde? En fin, hay muchas combinaciones, pero uno ve un protón, no ve 3 por 3 por 3 27 posibles protones, dependiendo de la combinación de colores que ustedes pongan, de valores para ese nuevo número, ese grado de libertad que yo comentaba es intrínseco o escondido. Entonces, como eso no ocurre, hay que inmediatamente crear un dogma de fe o hay que crear un axioma, si no les gusta la palabra dogma de fe. Y vamos a decir que los hadrones que se observan en la naturaleza, ya sean bariones o mesones, olvidé decir que mesón es la palabra genérica hoy en día, ya no tiene que ver con la masa, para partículas de spin entero. Puede ser 0, 1, 2. En cambio, los bariones son hadrones de spin semientero. Pero lo que se demanda es que las partículas físicas que se observan, el protón que ustedes miran o el neutrón, no tiene color neto, son estados blancos, son estados singuletes de color. Y eso se postula, porque así es la vida nomás, y estamos fregados, estamos complicados, porque hay que entonces inventar algún mecanismo que nos permita entender por qué el color está ausente en los estados físicos que se observan en los laboratorios, o por qué el color está confinado. Esa es otra manera de decirlo. El color vive dentro de las partículas, los quarks tienen color, pero nadie ha podido sacar un quark jamás en toda la vida, ¿de acuerdo? Del interior. Y ahora viene la idea mágica que motiva este curso. Bueno, esto es otra versión del confinamiento. Ya, si estamos hablando de quarks, alguien podría decir, bueno, veamos un quark. A ver, saquemos un quark, así como en física nuclear, tú puedes sacar un protón de un núcleo en un decaimiento radioactivo o bombardeándolo, tú puedes sacarlo. No hay ningún problema. Entonces, si tú me dices, este es un barión, el protón, el omega menos, el delta, el que quieran, un sigma, hecho de 3 quarks, constituido, mejor dicho, 3 quarks. Entonces hagamos el ejercicio por algún mecanismo físico que se les pueda ocurrir. Inyectamos energía, cosa de separar este quark y alejarlo. Ocurre algo muy misterioso, muy raro. Vamos a ver en este curso, y esto ya va a ser un hecho de matemática, que cuando los quarks están muy cerca, la interacción entre ellos es absolutamente despreciable.
es como si estuvieran libres. Pero si pretendo alejar este quark, aparece esencialmente a largas distancias un potencial lineal, o sea, una fuerza constante. Entonces llega un momento en que la energía que se interviene es tan grande que en vez de separar este quark, de acá, de esta zona, creas un par cucubarra. Y el resultado final es frustrante, porque te quedas con un barión y un mesón, pero no pudiste separar el quark. Y la idea interesante, cuando apareció este grupo SU3, porque son tres cargas posibles de color, ese grupo SU3 no tiene nada que ver con el grupo SU3 de sabor que yo mencioné antes, que tenía que ver con la construcción de los multipletes. La idea notable es que los quarks que viven dentro de los bariones interactúan intercambiándose este grado de libertad de color. Y el curso tiene que ver con esa idea. Quiero comentar, esto lo puse como una transparencia marginal, porque yo hablé de tres sabores, U, D, S, pero el año 74, en dos experimentos, uno en Brookhaven y el otro en Stanford. Brookhaven era liderado, por Samuel Tink y Barton Richter, que falleció hace poco en Stanford en experimentos muy distintos. Este era colisiones de protones con núcleo y esto era electron positron annihilation. Y esta es una de las fotos más famosas de la historia de las partículas elementales. Acá se muestra la sección eficaz y cómo la sección eficaz, cuando hay una energía de centro de masa correspondiente, bueno, en fin, aparece una resonancia extraordinariamente angosta y con una sección eficaz tremenda. Angosta significa que un estado muy estable, la vida media es muy larga, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que se estaba viendo ahí era el descubrimiento de otro tipo de quark que se llamó Charm o Encanto. Se llamó Charm por una historia que es un poco larga, que tiene que ver con el mecanismo Jim, Glashow, Heliopoulos y Majani, porque si bien esto fue descubierto el 74, hubo alguna idea teórica interesante de Glashow, Heliopoulos y Majani que permitía resolver un problema que se llamaba la supresión de las corrientes neutras con intercambio de extrañeza. Eso son cosas que se ven en un curso de partículas. Y un modo natural de entenderlo era en términos de un nuevo grado de libertad de quarks. Ahora Luciano Majani me dijo, mira, cuando nosotros pusimos esta idea, nadie nos dio la menor bola, a nadie le interesó el asunto. Así es la vida. Y sin embargo, en el año 74 apareció en gloria y majestad. Tal vez debiera, antes de seguir adelante, bueno, esto es lo que ustedes saben hoy en día. Ahí tienen los tipos de quarks o sabores de quarks. Y bueno, que los sabores se organizan en dobletes es otra historia que yo no a la que no me voy a referir porque no hay tiempo. Tienen un doblete UD que vive en otro grupo, un doblete Charm, Strange, y los últimos que hemos descubierto, el quark top y el quark bottom. Acá vamos a discutir el tema de las masas. Hay una fuerte jerarquía de masas. Eh, Cuesta entender lo que son las masas de los quarks porque no se observa libre, no se puede medir su inercia. Tiene que ser un concepto teórico al que me voy a referir más tarde. Y fíjense que en el mundo leptónico, las partículas que no sienten la interacción fuerte, también tenemos tres dobletes. El electrón y su neutrino, el muón y su neutrino, el tauón y su neutrino. Es muy notable y es crucial que existan tantos números de leptones como de quarks para la renormalizabilidad del modelo. Bueno, esta fue la partícula descubierta el año 2012, el Higgs, y en fin, y estas son las partículas que median las interacciones. Ya, entonces ahora, viendo los quarks, y esto fue un fantastic experiment, realmente un experimento extraordinario, llevado a cabo en Stanford, en el acelerador lineal de electrones. En ese tiempo entiendo que no era
no era un colisionador al final, sino que los electrones chocaban contra un blanco fijo. Los electrones, venía un electrón y chocaba con un protón. Y el experimento consistía en romper este protón en cualquier cantidad de partes. O sea, se fraccionaba este protón y se producía un montón de hadrones, pero montones. Hoy estamos hablando, no sé, de 60 hadrones, 50 mesones, 80 sigmas, no sé cuántos omegas, etcétera, y mesones D, lo que quieran, dependiendo de la energía que lleva el fotón, porque lo que hace que el electrón interactúe con el protón es el intercambio de un fotón. Podría, y eso sería interacción electromagnética, pero también podría ocurrir esta reacción si en vez de un fotón se intercambia un Z. Y entonces sería un deep inelastic eh, por interacciones débiles. Y se llama profundamente inelástico por este fraccionamiento completo del protón. O sea, del protón original no queda el menor vestigio. ¿De acuerdo? Lo que este experimento mostró que habían constituyentes dentro del protón. Y la única manera de entender este experimento es apelando a la existencia de muchos constituyentes en el protón, no tres, no, 100, 200, 1000. Y entonces eso angustió un poco a la gente. La versión actual que tenemos de este experimento es que en realidad el electrón no colisiona o interactúa con el protón como un todo, porque un protón es una cosa muy complicada. Ya vemos que está hecho al menos de 3 quarks, sino que ese electrón va a interactuar intercambiando un fotón con un quark constituyente. Y en fin, acá después salen por mecanismos que no voy a hablar, se producen los hadrones. Este experimento es muy notable. Y de hecho, los tres físicos que condujeron este experimento, Kendall, Friedman y Taylor, fueron recompensados por el premio Nobel en el año 1990, porque lo que ellos vieron, por primera vez, vieron quarks y otros constituyentes al interior del protón. Con lo que el protón se convirtió en un ente excitable, o sea, así como un átomo, y un ente muy complejo. Y ahora voy a empezar a discutir los detalles del Deep Inelastic Scattering Experiment, pero quiero mencionar como dato anecdótico para que vean cuán sorprendente es la vida, porque al poco tiempo, o sea, ya el modelo óctuple, que se llamaba, el camino óctuple, el camino de Eightfold Way, ese fue el nombre que puso Gell-Mann a su clasificación de hadrones en términos de octetos y de cupleto. Y se armó toda una parafernalia profunda de tipo asociando esto a antiguas sabidurías hindúes, donde los hindúes hablan que lo fundamental son los octetos para entender la materia y aparecieron octetos, entonces Gell-Mann se voló también y mucha gente. Pero en fin, entonces Gell-Mann iba a ir a visitar el CERN. Iba a hablar de estas cosas y tuvo una conversación, fíjense la palabra que voy a usar, una llamada telefónica intercontinental. Era otro mundo ese. No es que ustedes chatean con su amigo en China, no, no. Eso era una cosa muy cara y había que organizar la llamada, etcétera. Y entonces estaban discutiendo detalles de la visita, esto se lo escuché a Gell-Mann, Gell-Mann me lo contó. Y entonces me dije, en un momento, Gell-Mann dijo, mire, yo he desarrollado también la idea de los quarks, y fue violentamente interrumpido por Van Hoff y le dijo, mire, esta es una llamada intercontinental, es muy cara, restringámonos por favor a los hechos importantes. De modo que los quarks, vean ustedes, no fueron tan importantes al comienzo. De hecho, la gente hablaba del modelo de quarks, pero cuando los quarks adquieren una presencia genuina, en mi opinión, en física, es cuando se les ve ya como objetos dinámicos. Porque lo que se lograba al entender el modelo, perdón,
¿Qué estoy haciendo? Quería volver atrás. ¿No? Eso. Cuando les comenté de los octetos y los decupletos, etc., estos quarks, en realidad, estos protones y neutrones, uno describía sus masas, sus momentos magnéticos, sí, hay mucho hecho con estos quarks, pero eran quarks, pero eran protones y neutrones y sigma a bajas energías. No se estaba explorando la intimidad del protón o del neutrón. Para eso se necesita inyectar alta energía a través de una partícula exploratoria como un fotón, por ejemplo. Y entonces, por el principio de incertidumbre, tú exploras distancias más pequeñas. De modo que el modelo de quarks permitía entender muchas propiedades estáticas o de bajas energías, pero empezaba a fracasar, o sea, no hablaba mucho de lo que ocurría en situaciones dinámicas. En situaciones dinámicas nos encontramos con esta cosa. Esto yo lo voy a desarrollar completamente, no sé si esta clase o la próxima. En mi pizarrita voy a calcular esta cross-section. Este es el experimento. El electrón incidente, E, un electrón emergente, E', que sale formando un ángulo teta respecto a la dirección del electrón incidente, y lo que se mide es la sección eficaz de producción de este electrón, es lo único que se mide. La energía y, bueno, y la cantidad de electrones que se depositan en un cierto ángulo. Bueno, y el experimento es que este electrón colisiona con un protón, de modo que esto sería a grosso modo lo que ocurre. El protón, el fotón, este es un fotón altamente fuera de capa de masa. Eso, después les voy a ir dando ejercicios, además. Pueden calcular que el cuadrimomentum, el Q cuadrado que porta el fotón, es negativo. Y valores muy, muy grandes con los experimentos que se usan. O sea, esto es un fenómeno en el canal T, ¿no? Porque el Q cuadrado es negativo. Pero es un fotón, por eso se anota fotón estrellita, porque es un fotón que no está en su capa de masa, no tiene masa, tiene alta, Q cuadrado es muy, muy negativo. Colisiona o interactúa, mejor usemos esa palabra, con el protón, que es una cosa gorda acá, y salen muchas partículas. Bueno, sin entrar en ningún detalle, no estoy hablando de quarks, simplemente de escribir una expresión adecuada para esta amplitud que voy a hacer a continuación más tarde, uno puede concluir que la sección eficaz, esto es, la probabilidad de medir un electrón en un cierto ángulo sólido y con una cierta energía, toma esta expresión. Alfa es 1 partido por 137, la constante estructura fina electrónica, eso no hay que sorprenderse, porque acá hay una coupling E, acá hay una coupling E, entonces esto es E cuadrado, y entonces la sección eficaz es módulo cuadrado de esto, así que hay un E a la cuarta, luego aparece un alfa cuadrado, eso está claro. Varía con el 1 sobre seno a la cuarta del ángulo de emergencia del electrón, y aparecen estas dos cantidades genéricas que tienen que aparecer por razones de invarianza de Lorentz o por escribir la expresión más general consistente, pero sobre las que no, y que en principio, ¿de qué van a depender? Van a depender de nu. Nu es la energía transferida, es la energía E menos E', y Q es el momentum cuadrado transferido, que son dos cantidades cinemáticas independientes. Y resulta que esta es la expresión. Esto yo lo voy a hacer con lujo de detalles. Y este señor, Bjorken, uno de los físicos más destacados de Stanford, eh, no sé si conocen el libro de Bjorken y Trell, fue el primer libro famoso de teoría cuántica de campo a fines de la década de los 60, un libro fantástico. Este señor analizó este proceso y concluyó algo muy notable. Concluyó que estos objetos W2 y W1, hoy día se llaman constantes de estructura, en realidad en un cierto límite no dependían de dos variables, sino de una variable que surgía del escalamiento de ambas. Esto se llamó scaling de Bjorken. Su análisis fue
sorprendente para la época, pero bastante abstracto. Su conclusión se basa en algo que hoy se describe como álgebra de corrientes cerca del cono de luz. ¿Mm? Light cone current algebra. Usando esas ideas, él concluyó este escalamiento. Y acá ven el escalamiento, o sea, lo que él dijo, mire, vamos a definir esta variable, que es módulo, este q cuadrado mayúscula es menos el q cuadrado minúsculo, o sea, esto es positivo. Y este 2pq, si se van al marco donde el protón está en reposo, es la energía que lleva el fotón, que es la diferencia de energía de los electrones. Lo que él mostró de su análisis de álgebra de corrientes cerca del cono de luz es que si el q cuadrado es muy grande, tanto la primera función de estructura como la segunda, ahora introduzcamos estas combinaciones, no dependían de dos variables, sino de una sola. ¿De cuál variable? De esta variable x, que se llama variable de Bjorken. Esa variable x varía entre 0 y 1, y acá tienen datos experimentales, ni siquiera muy modernos, antiguos. Acá llevamos la segunda función de estructura o la sección eficaz, con un rango donde el q cuadrado varía entre 2 GB sobre c cuadrado a 18. Y fíjense que acá yo no noto ninguna dependencia en el q cuadrado. Esto como función de x, lo que uno ve claramente es que esto tiene una dependencia en x, pero no se ve una dependencia en q cuadrado independiente. Yo puedo mostrarle otras figuras que muestran este escalamiento de Bjorken, se llama. Y acá yo noté que la independencia de q cuadrado de las funciones de estructura, estas funciones F1 y F2 son mejores que W1 y W2. ¿Por qué? Porque F1 y F2 no tienen dimensión, ¿de acuerdo? Implica que las funciones de estructura son independientes de toda escala de masa. Y el límite es este, el límite de Bjorken, es el límite definido de esta manera. Y este fenómeno de scaling es muy, muy notable. Claro que la gente no entendía mucho, porque esto del álgebra de corrientes cerca del cono de luz es una cosa medio angustiante, ¿no es cierto? Yo diría, por lo menos suena muy, muy extraño, como una cosa misteriosa. El que vino a entender las cosas fue Feynman. Feynman dijo, mira, y esto también se los voy a mostrar. Bueno, no sé cuándo, estamos perdiendo mucho tiempo. Feynman mostró que el escalamiento de Bjorken era natural si uno suponía que el electrón, que está acá, enviaba un fotón intermediario y ese fotón chocaba con algún constituyente del protón. ¿Cuántos constituyentes? Muchos, los que usted quiera. Entonces la idea es que va a chocar con este constituyente y ese constituyente va a llevar una fracción X del momento inicial del protón, por ejemplo, un tercio, un cuarto, un décimo, qué sé yo. Y entonces él calcula este proceso, que ahora es un proceso más simple, porque no es un proceso de interacción con el protón completo, sino que es un modelamiento ya, con un constituyente. Y Beautiful, el scaling de Bjorken emerge naturalmente. Solo que ahora el protón pareciera estar constituido por muchísimas partes de spin medio. De ahí el nombre partones, por partecitas podríamos haberles puesto acá. Parton mode. Y entonces tú sumas la sección, haces scattering incoherente, o sea, ese fotón, el electrón se scattering con ese partón, pero puede scatteringarse con este. Y este scattering incoherente, o sea que tú sumas las cross sections de esto, no las amplitudes, explica naturalmente y en forma muy, muy simple el scaling de Bjorken. Se explica en términos simples el escalamiento de Bjorken. Y ahora resulta que el protón está hecho de muchas partes, no de las tres, no de los tres quarks a los que me referí hace un rato, que formaron la base del modelo de quarks. Entonces, en fin, uno se pone nervioso. Ahora, cuando uno escucha hablar de muchas partículas en la descripción de algún fenómeno físico, eso evoca inmediatamente
teoría cuántica de campos, porque teoría cuántica de campos es precisamente el formalismo que nos permite describir creación, destrucción de partículas, etc. Eso no lo permite la mecánica cuántica. Es realmente este casamiento mal habido entre relatividad y mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, que nos permite describir esto. Muy bien. Y entonces, ahora viene, esa era la evidencia. Muchos constituyentes dentro del protón que algo habrán tenido que ver con los quarks. Olvidémonos un poco de eso ahora. El año 73, Gell-Mann, Heidi Lloyd Wheeler, profesor muchos años en Berna, está retirado, pero está vivo, está muy bien de salud, me alegro mucho. Gell-Mann falleció hace como 4 años y Harald Fritsch estuvo en Chile con nosotros un par de veces y desgraciadamente falleció hace 2 años. Él tuvo un severo accidente en su casa en los Alpes austriacos. Vino una luz y él quedó atrapado, no murió inmediatamente, lo atraparon las rocas contra la muralla de su casa y estuvo muy mal. Después como que volvió a renacer, pero no era el mismo Harold Fritsch de antes. Y nos visitó, estuvo en Valdivia, le encantó navegar por el calle hasta Corral. Que tengo mensajes de él todavía en que me dice qué hermoso es la llegada por el río Valdivia al Océano Pacífico, pone. En fin. Bueno, estos tres señores, Fritsch era un joven en esa época, ni siquiera tenía el grado de doctor. Propusieron, y ahora esto lo vamos a unir después con el modelo de Partone, vuelven a preguntarse sobre la interacción entre quarks y proponen que la interacción es por intercambio del grado de libertad de color. Y esta teoría, que describe las interacciones entre quarks por intercambio de color, es lo que llamamos cromodinámica cuántica. Y es lo que motiva este ciclo de 5 charlas donde ya se fue la mitad de una y más. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hablar del quark U o el quark D o el quark S. El tipo de quark, el sabor es irrelevante. En este momento nos vamos a concentrar solamente en el grado de libertad de color de un cierto quark. Entonces, de un cierto quark puede ser el quark U en su variante verde, que se convierte en un quark azul, al mismo tiempo que un quark azul se convierte en un quark verde. Entonces, este par de quarks se ve porque hay una partícula intermediaria que acarrea color de un lado para otro, o transmite ese grado de libertad intrínseca. Esa partícula se llamó gluón. Gluón. Y entonces esto es un diagrama de Feynman, de hecho, que describe la interacción entre quarks generados por un gluón. Esta figura la vamos a comentar más tarde. Y esa es la teoría. Esa es la teoría. Este lagrangiano yo lo voy a desarrollar. Este es el lagrangiano de QCD. Voy a explicar. Esto es el campo de Dirac asociado a un tipo de quark. Alfa es el índice de color, que puede ser 1, 2, 3 para los quarks. Este es el otro quark. Entre medio hay lo que se llama la derivada covariante, donde está metido el gluón, que se intercambia. También el gluón tiene un término propio que es parecido pero no igual al de la electrodinámica. Acá me faltó, me disculpas, MJ. Este J varía de 1 a N, recorre el número de sabores. Por ejemplo, si estamos trabajando con 4 sabores UDSS, trabajamos hasta 4. Y entonces acá tendríamos el término de masa. Acá, esto yo lo voy a escribir a mano y va a quedar mejor. A mí no me gusta escribir. Más términos de fijación de gauge. Esto es un tecnicismo. Y luego yo quiero saber de vuestros conocimientos previos para ver si esto podemos avanzar rápido o no. Más términos de Fadejev-Popov me falta para entender este lagrangiano. Esta es la notación. Ya estamos entrando a hablar de QCD. Alfa es este índice que lleva los campos de Dirac asociados a los quarks. Son colores. Índices de color de quarks toman 3 valores. Y acá opté por llamarlos blue, red, green. Pueden llamarlo 1, 2, 3. Pueden llamarlo feo, hermoso, más o menos, lo que quieran. Pero es una carga que toma 3 sabores. J
que era el índice sobre el que se sumaba, es un índice ciego para la QCD, es irrelevante. Es el flavor index, que recorre los tipos de quarks que conocemos. Resulta que los gluones, hay 8 de ellos, no es difícil convencerse, porque lo que tiene que hacer este gluón intermediario, fíjense, tiene que acarrear green para acá y, y al mismo tiempo anti-blue, porque se lleva el color se lleva el color green y tiene que llevar anti-blue para aniquilar el blue y que el color green salga para acá y el anti-blue viajando ahora para atrás se convierte en blue. O sea, hay 8 de estos bichos. 8 campos de gauge que se llaman, que son los campos de los gluones. Acá tenemos a Lloyd Wheeler, perdón, Gell-Mann y Fritsch, Aaron Fritsch. Bueno, luego voy a hacer comentarios, porque en realidad cada una de estas cosas tiene explicaciones hermosísimas detrás, que tienen que ver con aspectos geométricos muy lindos. Este es el F mu de la cromodinámica cuántica. El de la electrodinámica sería, de acá para allá, olviden, y sería de mu a nu, de mu a nu menos de mu a nu, ¿no es cierto? Esto evoca el tensor de campo de la electrodinámica, pero esto es nuevo. Esto habla de gluones que están mezclados con gluones. Y G es una coupling. Es una coupling constant que también aparece en la derivada covariante. En esta notación estoy introduciendo estas letras. Estos son los generadores del grupo de color. Son matrices de 3×3, satisfacen un álgebra. Y FABC son las llamadas constantes de estructura fina. Las constantes de estructura. Esta es la derivada covariante que aparece en... Todo esto prefiero hacerlo a mano, acá. En la interacción de quarks con quarks aparece la derivada covariante. La derivada covariante incluye estos campos gluónicos. Luego tenemos este vértice. Tenemos un vértice en que viene un gluón con índice de color A, interactúa con un quark con índice de color alfa, sale un quark con índice de color beta. Para ese vértice vamos a escribir esto. Vamos a escribir IG, la matriz gamma mu, las matrices usuales de la ecuación de Dirac, y esto, lambda alfa beta, un medio lambda alfa beta son los generadores del grupo de color en la representación de los quarks. Pero fíjense que acá tenemos una novedad interesante. Tenemos este vértice en que 3 gluones interactúan entre sí. ¿Dónde está ese vértice? Está escondido en que tenemos F mu nu, F mu nu. Pero el F mu nu tiene 3 términos. Tiene términos lineales en F mu nu y tiene términos con 2 potencias de W. Perdón, tiene términos lineales en los campos gluónicos y con 2. Y si hacen el producto de F con F, van a ver un término que sea una derivada de W interactuando con este del otro. O sea, hay vértices. Espérense un segundo, tengo que abrirle a mi perro que se aburrió de la clase. Un minutito. Vengo inmediatamente. ¿Continuamos con la grabación? Ok, perdón por la interrupción. Entonces tenemos que estos gluones interactúan entre sí. 3 gluones se ven. Esto es novedoso. Y también 4 gluones se ven. Pero la magia de la QCD, en mi opinión, radica esencialmente en el triple gluon vertex, del que vamos a hablar. En QED eso no existe. Por primera vez hace 4 años o algo así, se midió una interacción de un fotón con un fotón en colisiones relativistas de iones pesados. Pero un fotón con un fotón no interactúan directamente, sino que interactúan a través de un loop electrónico. O sea, tienen 2 patas fotónicas, otras 2, y entre medio, no sé cómo lo quieran dibujar, pero una línea de electrones. En cambio, en la QCD esto ocurre directamente. Ahora, estos campos, la construcción de este lagrangiano se basa en
lo que nos enseñaron Young y Mills el año 54. Ellos extendieron la idea de invariancia local de gauge, que inicialmente se aplicó solo a la electrodinámica, a grupos no abelianos. Y Young y Mills lo hicieron para SU2. Yo estoy diciendo, en nuestro caso, y todo esto debo hacerlo a mano porque no puedo escribir todo esto en la pizarra, no puedo anotar tantas fórmulas en látex, que el campo electrónico, perdón, el campo de quarks, transforma bajo el grupo SU3 de color de esta forma. E a la menos IG T son un medio de las matrices de Gell-Mann, que no sé si se las anoté, son 8 matrices. Son 8 matrices. Bueno, todo esto va a venir después anotado en detalle, no se preocupen. Y es una transformación local de Gauge. Y si defino W como este producto, entonces el W transforma de esta manera. Todo esto yo lo voy a hacer bien, en forma consistente y clara para que no haya ambigüedad. Entonces apareció esta teoría en escena. Esto es UCD, es una teoría SU3 color, local invariant. O sea, es invariante SU3, pero no el SU3 de sabor, que ya es totalmente irrelevante. Toda la magia surgió a través del grado escondido de color y se construyó siguiendo la receta de Young y Mills. ¿Qué dije? Perdón, se desarrolló o se construyó una teoría invariante bajo transformaciones locales de Gauge SU3. Y eso es QCD. Ahora, créanme que QCD, cuando apareció, la gente dijeron, so what? So what? Está bien. Y ahí QCD. Pero también con ese espíritu tan positivo de los físicos, la gente fue muy escéptica. Y el que convirtió QCD de un sapo a un príncipe fue este señor. Fue Gerhard Toft, que a los 24 años logró algo extraordinario. Logró probar la renormalizabilidad de la QCD, para lo cual tuvo que inventar nuevas identidades de Ward que no se conocían. Y no solo eso, rápidamente él también mostró la renormalizabilidad del modelo estándar, me refiero a la parte electroweak, con Higgs, con rompimiento espontáneo de simetría. Es una cosa absolutamente notable. Y no solo eso, sino que antes probó el año 72 esta cosa misteriosa de la que voy a hablar en un rato más. De modo que tenemos una teoría ahora ya a nivel de los subconstituyentes de los hadrones. Estamos hablando de interacciones entre quarks que tienen que ver con esta teoría que se llama cromodinámica cuántica, pero que la gente no se la tomó muy en serio hasta que Toff mostró que la teoría era renormalizable. Cuando ustedes tienen una teoría de campo, en general toda la magia de la teoría de campo se expresa a través de los loops. Ustedes podrán haber calculado procesos a tree level, típico de una tarea de electrodinámica cuántica, calcule scattering Compton, o calcule la sección eficaz de aniquilación electrón-positron, eso scattering Babb, qué sé yo. Pero normalmente uno calcula en los primeros cursos a tree level, y cuando empieza a incluir diagramas que son burbujas o lazos o loops en la notación inglesa, aparece un desastre. Hay que reformular toda la teoría a través de lo que se llama la renormalización de la teoría. Las únicas teorías de campo que tienen sentido físico son teorías renormalizables. Uno puede trabajar en un cierto rango de energías con teorías no renormalizables, pero su alcance es limitado. Bueno, Toft fue el personaje absolutamente notable que hizo que la comunidad empezara a ver a QCD como una cosa muy interesante. Ahora vamos a tratar de avanzo bastante en el tiempo, porque este es el panorama general que yo quería mostrarle. Tienen a Kurt Szymanczyk y a Callen. Ellos fueron autores de algo que se llama la ecuación de Callan-Szymanczyk. Callan, no es Callen, Callan, creo. Sí, me equivoqué.
y que permitió entender cómo se manifestaba la QCD a medida que variaban las energías involucradas. Ya, el gran descubrimiento que motiva este curso es que lo que mencioné hace un rato, que cuando los quarks están a distancias muy pequeñas, se comportan como si fueran partículas libres. Esto fue descubierto por Politzer, Gross y Wilczek. La expresión técnica, para quienes hayan escuchado de esto, encontraron una función beta con pendiente negativa en el origen, de modo que había un punto ultravioleta fijo y entonces la interacción entre los quarks se anulaba. Politzer lo hizo por su parte y Wilczek era alumno de Gross en esos momentos. Eh, hay, y ustedes dirán, esto era obviamente un descubrimiento grandioso. El problema es que pasaron muchos años antes que hubiera un premio Nobel para reconocerlo. Y el problema fue este señor nuevamente. Porque el año 72, en la famosa conferencia de Marsella de la época, apareció este joven y pidió permiso, bueno, alguna cosa habrá hablado, él era alumno de Feldman, y Feldman lo puso a trabajar en temas de gravitación. Y Toft lo hizo esto escondido, y después nos contaba porque le tenía miedo a Feldman. Feldman era un monstruo, una cosa, una dominancia terrible. Y para callado, él calculó lo que se llama la función beta de una teoría de pure gauge, sin fermiones, y mostró que había libertad asintótica, o sea, una función beta negativa en el origen. Y él fue y anotó esto en la pizarra, la expresión correcta para una función beta de una pure gauge theory, SU2, y ahí quedó trabado todo el tema del premio Nobel, porque efectivamente el año 72 ya alguien, antes que Politzer, Gross y Wilczek, ya había mostrado que en teorías de gauge nobelianas había libertad asintótica. Claro, él lo hizo pure gauge y el trabajo de Gross y Wilczek es fantástico, porque además muestra no solo libertad asintótica, sino que muestra cómo se manifiesta esto en hechos experimentales. Y Politzer trabajó por su cuenta, era alumno de Sidney Coleman en Harvard, y estos dos muchachos trabajaban en Princeton. Yo conozco la historia muy de cerca porque Miguel Calvo, un distinguido colega nuestro, entiendo ya se retiró, fue alumno de doctorado de Gross al mismo tiempo que Wilczek. De hecho, compartían oficina, entiendo. Pero, en fin, Miguel hizo otro problema y después se dedicó a temas de materia condensada, usando teoría de campo. Un físico muy famoso. Trabajó muchos años en Estados Unidos, Venezuela y después en Chile. Y sucede que llama Gross a Coleman, y nunca entendí por qué Sidney Coleman no firmó el paper con Pulitzer, porque obviamente él debe haber propuesto el problema. Llama Gross a Coleman y le dicen que está medio frustrado porque en realidad habían esperado encontrar una función beta negativa en el origen y les da positiva. Y entonces Coleman comete la infidencia de decirle, mire, vuelvan a calcular porque mi alumno ha obtenido que es negativo. Con lo cual Pulitzer se indignó con Coleman, porque eso era pasarle armas al enemigo. Pero en fin, al final, al fin de fiesta, estos señores recibieron su premio Nobel en el año 2004, porque el año 2002 lo recibieron Toft y Feldman por muchas otras cosas. Renormalización, regularización dimensional, whatever, miles de cosas. Bueno, de esto vamos a ir hablando en este curso. Este es mi gran panorama. Esto es cómo evoluciona la constante de estructura fina. Esto es la G de la QCD, no tiene nada que ver con la carga eléctrica. Cuando yo varío el momentum Q cuadrado, por ejemplo, en el experimento de Deep Inelastic. Esta derivada es lo que se llama la función beta. La función beta que se obtiene en QCD, que vamos a calcular, o espero mostrarles cómo se calcula, tiene esta expresión. En una serie de potencia en esta constante alfa S. Beta cero es algo que se calcula en todo curso de QCD. Esto no se calcula, esto ya es al siguiente orden.
se ha calculado hasta el orden beta 3. Estas son las expresiones que tenemos hoy en día. Beta 0 y beta 1 son universales, beta 2 y beta 3 padecen de lo que se llama la ambigüedad del esquema de renormalización. Estas que yo anoté acá son en el MS-bar-skin, que yo espero que algunos hayan escuchado hablar de estas cosas. Y esto es la expresión gloriosa de asymptotic freedom experimental. Acá hay graficados en un gráfico en que llevamos la constante de estructura en términos del momentum transferido. Fíjense, eh, los experimentos Slack ocurrían por ahí, ¿no? Fíjense todo lo que se ha logrado explorar acá. Acá hay muchos experimentos distintos. En triangulito, datos que se obtienen del decaimiento del tau lepton. Después, acá, a medida que vamos avanzando, heavy quarkonia decay, proton antiproton jets, proton-proton, yendo a top-top, electron-positron y experimentos totalmente disímiles unos de otros. Y miren qué belleza cómo se organiza la constante de estructura, la constante de acoplamiento, perdón, que es g cuadrado partido por 4pi en nuestro sistema de unidades. Es maravilloso como cae. Beautiful. Se ve que va disminuyendo y efectivamente cuando exploras un protón con momentos muy altos del fotón mediador, estás viendo que los quarks son libres, no se ven entre ellos básicamente, porque la constante es muy, muy chiquitita y al ser muy chiquitita, o son cuasi libres, renace teoría cuántica de campos, porque cabe por primera vez en décadas la posibilidad de calcular procesos de física hadrónica que involucran protones, neutrones, qué sé yo, en términos perturbativos. Porque teoría de campos tuvo un boom fantástico en la década de los 40 con los trabajos de Feynman, Dyson, Schwinger, Bethe, japonés, me olvidé, perdón, que compartió el premio Nobel, Feynman, Tomonaga, en fin, un montón de gente que desarrollaron teoría cuántica de campo, pero lo hicieron para la electrodinámica y con resultados francamente espectaculares. El problema cuando quisieron aplicar teoría de campo a física de interacciones fuertes es que todo este esquema se vino abajo porque no había un parámetro que fuera chiquitito y natural en términos de los cuales desarrollar teoría de perturbaciones. De hecho, a bajas energías, las coupling de la interacción fuerte es muy grande. Entonces surgió todo un desarrollo paralelo en la física que se llamó region physics o esta física que desarrolló Chu, que se basaba básicamente en principios de analiticidad. Se olvidaron de teoría de campo y desarrollaron lo que se llama la teoría de la matriz S, que se basa en criterios de analiticidad y teoría de campo como expresiones en términos de diagramas de Feynman. Murió por muchos años. Y ahora renace con el descubrimiento de libertad asintótica y vamos a calcular algunos procesos. Por supuesto, lo primero que se pudo mostrar fue que UCD predecía pequeñas violaciones de scaling del scaling de Bjorkian. Esas fueron medidas. Acá tienen la idea de la violación de scale. Esto era un viejo modelo de partones. Venía el fotón, chocaba un partón, y en fin, y uno calculaba esa cross-section, y la sección eficaz calculada a ese nivel presenta escalamiento de Bjorkian. O sea, las funciones de estructura dependen solo de la variable X y no independientemente de la energía transferida y del Q cuadrado transferido, solamente de la variable escalamiento. Pero sin embargo, si empezamos a hablar de QCD, ahora, y acá viene el fotón, pero el partón con que va a chocar podría haber venido ya del decaimiento de un gluón anterior. Acá tienen un gluón que genera un par quark-antiquark y acá escaterea el fotón. Ahora, este proceso, cuando lo calculemos, va a producir logaritmos grandes que van a depender de Q cuadrado sobre una escala de masa y que van a violar el escalamiento de Bjorkian. Y acá ven ustedes, tenemos en función de Q cuadrado las funciones de estructura
Cada una de estas líneas para un X fijo. Fíjense que si X se va haciendo más chiquitito, esta línea no es horizontal, sino que adquiere una pendiente. O sea, acá hay una dependencia, claro, es suave, porque las violaciones son logarítmicas, en términos del Q cuadrado. Entonces, y esto se predice en base al trabajo de Gross y Wilczek. Hay dos papers famosos, Gross, Wilczek 1 y 2, donde calculan las violaciones de scaling, que después lo calcularon muchas otras personas. ¿Y qué pasa acá? Ya. Y en realidad, no, perdón. Lo que quería decir es esto. Ahora el protón, a la luz de esta nueva teoría, es una especie de medio altamente excitable. El protón es un universo en realidad. Entonces acá, ok, vendrá el protón constituido por sus tres quarks originales, que se llaman quarks de valencia. Pero acá viene el electrón y transfiere un fotón. Este fotón va a interactuar con algún partón o quarks, porque los partones son quarks y o gluones. Resulta que ese partón podría haber provenido de un gluón original, por ejemplo, o de un partón previo, a través de esta cascada de reacciones que son propias de teoría cuántica de campos, porque ahora tenemos que un gluón puede emitir un gluón y otro gluón, y este gluón acá puede convertirse en un par quark-antiquark. Por supuesto, el fotón no interactúa con los gluones porque los gluones no tienen carga eléctrica, pero tenemos toda esta cadena de excitaciones que producen violaciones logarítmicas que se calculan y que funcionan maravillosamente bien con los experimentos en un cierto régimen. Eso lo vamos a calcular. Estas son las ecuaciones de evolución. Doksitzer, Gribov, Libov, Lipatov, Altarelli, Parisi se pueden escribir en forma compacta de ese modo y vamos a ver algo de violaciones de scaling en Deep Inelastic. Eso es un tecnicismo en este momento. Estos son los héroes de la jornada, de lo que les estoy contando. Lipatov, un físico ruso realmente extraordinario, absolutamente fantástico. Está detrás del desarrollo de toda la region physics, Pomerons, analyticity y junto con Lipatov. Lipatov falleció hace 5 años, una pena, realmente. Perdón, a Gribov no lo conocía, Lipatov, un par de interacciones tuve. Este es Tokschitzer, un físico ruso. Lo que pasa es que Gribov y Lipatov desarrollaron las mismas técnicas de Altarelli Parisi, pero para violaciones en el marco de QED. Y por eso estas ecuaciones se llaman DIGLAP, Dochitzer, Gribov, Lipatov, Altarelli y Parisi. Altarelli falleció hace ya varios años, un caballero, un gentleman muy simpático. Giorgio Parisi obtuvo el premio Nobel el año pasado, ¿cierto? Pero no por estos trabajos, sino porque posteriormente se puso a trabajar intensamente en la teoría de vidrios de spin y sistemas desordenados, desarrollando una serie de técnicas muy, muy lindas para alejarse de mecánica estadística en equilibrio. Bueno, en fin. Entonces, lo que yo les estoy contando tiene problemas porque la sección eficaz crece muy rápida, entonces hay que introducir efectos no lineales, y en fin se tiene estos esquemas de evolución. Yo lo primero que espero hacer un poquitito DIGLAB, espero. Esto es una evolución que se llama BFKL, en que no crece mucho el Q cuadrado, pero el X, la variable Borquian se va haciendo cada vez más chica y sucede que ahí uno observa que las secciones eficaces crecen y no sabemos bien cómo detener el crecimiento hasta el día de hoy. Hay otros experimentos. Uno es electrón-positron. Otro experimento famoso fue aniquilar un haz de electrones con un haz de positrones. Y sale electrón-positron. Acá, electrón-positron. Sale un fotón y ese fotón genera ahora un par quark-antiquark. Pero ahora si estamos en QCD, estos quarks pueden producir un gluón. Y ahora, por razones que solo Dios sabe, esto estado de tres partículas, que son quark, antiquark y gluón, tienen que materializarse en partículas ordinarias sin color. No sabemos bien cómo ocurre ese proceso. Es
un proceso suave, endemoniadamente complicado de entender. Pero la predicción es que en algún momento, en aniquilación, electrón-positrón. Acá tiene que imaginarse que entrando a la pantalla viene el electrón y de la pantalla, atrás de la pantalla hacia nosotros, el electrón y chocan en el punto central. Esto es el detector. Y lo que se detectaron fueron 3 chorros de partículas, chorros hadrónicos o jets hadrónicos, y que correspondían a la materialización en partículas sin color de estos estados iniciales. Esto se realiza en un jet hadrónico, en otro y en otro. Ahora, la distribución angular entre estos jets hadrónicos generados por estas configuraciones de QQ/gluon fueron calculadas en un célebre paper de Ross. Sí, estaba, bueno, ya me voy a acordar. Se me fueron los nombres en este momento, disculpen, esto fue calculado en un célebre paper por Ross, eh, el célebre físico teórico del CERN. Se me olvidan los nombres. Ya, todas estas referencias van a venir posteriormente, no se preocupen. Y Mary Gallard, que era una joven teórica en ese tiempo, calcularon estos 3 autores y la distribución angular correspondió, entre los jets correspondió a lo que se predijo. De modo que esto se considera la primera evidencia empírica del gluón, porque el tercer jet, el jet ancho, venía de la hadronización del gluón. Para mí esto es muy importante porque el año 79 yo llegué a DESY a llevar a cabo mi doctorado y todo el mundo estaba súper excitado al par de meses que yo llegué y Jade era uno de los detectores en ese tiempo, mostró esto y produjo una revolución porque era la primera vez que uno veía evidencia directa del gluón a través de estos jets hadrónicos. Hay otros procesos de los que vamos a hablar después, Drell-Yan, física de 2 fotones, no tengo mucho tiempo. Y en todo proceso, en física hadrónica, consta de 2 partes. Una parte dura, hard, de alta energía, que se comprende cabalmente porque la manejamos en términos de una serie perturbativa de QCD. El fenómeno más suave que ocurre a medida que ya pasó esta interacción inicial dura, no se entiende muy bien. Es el blanqueamiento de color y posterior hadronización. Estos son procesos suaves que no se pueden tratar con física perturbativa en términos de diagramas de Feynman. Y entonces esto nos lleva a todo el aspecto gigante que se ha desarrollado en QCD de tratamientos no perturbativos, que involucran muchos problemas, procesos hadrónicos a baja energía, factores de forma típicamente, pero sin embargo incluyendo cosas como la saturación de densidades partónicas. Y aquí un listado de fenómenos no, esencialmente no perturbativos. Confinamiento. Confinamiento no se entiende por qué los quarks y los gluones están atrapados. Calcular el espectro hadrónico, por qué los hadrones tienen la masa que tienen. Calcular factores de forma, o, por ejemplo, la constante Phi, que comanda el decaimiento del pión neutro en 2 fotones, o del pión en electrón neutrino. El factor de forma, nuclear axial, lo que se llaman procesos difractivos, saturación de las densidades partónicas, transiciones de fase. Todos son fenómenos no perturbativos en los cuales hemos logrado avanzar bastante en el tiempo. Estas son algunas técnicas no perturbativas que se han desarrollado. La primera y por esencia, técnica esencialmente no perturbativa, es meter toda la teoría en un computador a través de lo que se llama Lattice QCD, donde uno no tiene control de lo que está ocurriendo, pero es notable los resultados que está produciendo. O sea, ya están prediciendo casi la masa del protón con una precisión menor al 10%, algo extraordinario.
Yo he trabajado en QCD Sum Rules, de eso quiero hablar también más adelante. Eso pasa por suponer que el vacío de la QCD tiene una estructura altamente no trivial y se parametriza en términos de condensados, que son ciertos estados ligados en el vacío. Entonces, invocando esos condensados, uno puede ir entendiendo algunos aspectos no perturbativos. También he trabajado en el uso de lagrangianos efectivos, Nambu-Jones-Lasimio, Linear Sigma Model, expansión quiral. En fin, estas son otras técnicas. Recientemente hay gente que ha trabajado en la filosofía de ADS-CFT Correspondence, que fue desarrollado más bien para relacionar teorías de Gauge con Gravity. Esas ideas se han implementado también en el contexto de QCD. Ahora yo quería comenzar a hablar algo de Sum Rules, pero probablemente sea tal vez hora de ir resumiendo. Esta es una idea portentosa desarrollada por Schiffman, Weinstein y Sájarov. Weinstein y Sájarov entiendo que son todavía profesores en Minnesota. Sájarov estaba en Múnich, entiendo que se retiró y formalmente tiene un cargo en Moscú, pero no sé cuál es su... tal vez quiero comentarles un poquito la idea de las Sum Rules y con eso terminamos. No sé qué les parece porque son 20:18, estoy un poco cansado. Igual a las 20:30 esto se acaba. Pero déjenme contarles cuál es la idea de las Sum Rules. Las Sum Rules establecen un puente entre los fenómenos no perturbativos y perturbativos a través de la analiticidad, o le hace el teorema de Cauchy en variable compleja. Ahora, este es un objeto central en teoría cuántica de campos. Es el correlador de dos corrientes. Acá viene una corriente, otra corriente, y ustedes calculan el valor de expectación en el vacío del producto temporal ordenado de las corrientes. ¿De acuerdo? La realización de las corrientes en esta bola gris dependerá de la teoría que están considerando, pero ese es un objeto central. Las QCD Sum Rules lo que hacen es que toman corrientes y calculan el correlador, pero le calculan la transformada de Fourier. No, que esto depende de Q cuadrado. Tipos de corriente. Antiquark gamma mu, esta es una corriente vectorial. Esta es una corriente vectorial axial. Las corrientes vectoriales representan, por ejemplo, el Rho. El mesón Rho es una partícula hecha de quark, antiquark, y tiene spin 1. Luego tiene que tener una corriente que se manifiesta el spin 1 a través del gamma mu. Estas serían partículas, estas corrientes estarían asociadas a partículas pseudo-vectoriales, partículas de spin 1, pero con paridad no menos, sino más. Esto es una cosa muy rara, que sería una partícula que no tiene quarks, pero está constituida por gluones, se llaman gluones. En fin, la idea es establecer una conexión entre este correlador calculado en la QCD con el mismo correlador calculado en el contexto de la física hadrón. Esa es la idea del asunto. Y esto, bueno, lo podemos acá precisar un poquito más, si es que tomamos el caso de las corrientes pseudo-vectoriales. Es solo para mostrarles cómo funciona. Uno calcula esto en términos de grado de libertad hadrónicos puramente y sabemos que a bajas energías este es el elemento matriz de la corriente entre un pión y el vacío. Se parametriza por Fp y Q. Pero también lo podemos calcular en QCD. Cuando uno mide una función espectral es una sección eficaz. Entonces, cuando uno mide una sección eficaz con determinados números cuánticos, lo que uno típicamente observa siempre es algo así. Una resonancia súper angosta acá, con ancho casi cero, después varias excitaciones, la cosa se va suavizando, existe un cierto umbral a partir del cual cesa la excitación espectral y, y uno tiene el continuo. Este valor se llama el umbral del continuo hadrónico, porque de acá para allá solo hay un continuo. Bueno, la idea de todo el negocio, señores y niñas y qué sé yo, es que este sector
se puede describir en términos de grado de libertad de QCD porque no hay actividad hadrónica. Y este sector hay que describirlo en términos de una parametrización no perturbativa que introdujeron estos tres señores y que tiene que ver con los condensados. Y la conexión entre esos dos mundos lo establece el teorema de Cauchy, principios de analiticidad. Ya, esto yo creo que realmente es mucho, no me van a entender. Yo quería avanzar un poquitito para llegar de esto voy a hablar, voy a hacer algunos cálculos también. Lo más importante de las QCD Sum Rules es la parametrización del vacío en términos de condensado, porque este es un diagrama de Feynman convencional, un fotón, un par electrón-positrón, o un gluón y un loop de quarks también. Pero muy distinto es suponer que existan en el vacío pares condensados, que llaman. Esto existe en la electrodinámica, en la fase de la superconductividad. La teoría BCS predice que efectivamente se forman estados ligados de pares de Cooper, que tienen un valor de expectación no nulo en el vacío. Y entonces uno entiende la superconductividad como una condensación de Bose-Einstein de los pares de Cooper. Pero acá se lleva la idea de que los quarks se pueden condensar formando un valor de expectación no nulo. Si ustedes expanden los quarks, como uno expande los campos libres, eh, coeficiente de operadores de creación por ondas planas, más operadores de destrucción por otras ondas planas y spinores, qué sé yo, de Dirac, calculan esto cero, olímpicamente cero. Esto no tiene una expresión perturbativa, se supone que el vacío quiere ser, una representación de ese par podría ser esta. Entonces acá estos quarks se van al vacío, al condensado. Pero también podemos tener objetos de este tipo. Todo esto lo introdujeron Shipman, Weinstein y Sagan. Un valor de expectación en el vacío de gluones, un condensado gluónico. Y entonces vienen las famosas reglas de suma, que lo que establecen es una conexión. Básicamente, usando el teorema de Cauchy, uno puede relacionar el mundo no perturbativo de la QCD con parámetros hadrónicos y puede usar también cosas perturbativas. Bien, yo quería ahora sí ir terminando porque esto es mucho. Los trabajos que hemos hecho con el Linear Sigma Model, que comparten simetrías globales de la QCD a bajas energías y son lagrangianos efectivos. El Linear Sigma Model tiene la gracia de ser además renormalizado. Nambu-Jones-Lacino es otro modelo, no es renormalizable, pero se ha usado ampliamente por muchos grupos. Y lo último que yo he venido trabajando son escenarios extremos de la QCD. Por ejemplo, sabemos que cuando hay temperaturas muy altas, los quarks y gluones que estaban confinados al interior de los hadrones se deconfinan formando lo que se llama el quark-gluon plasma. Eso se ha medido hoy en día. Y este era el estado de la materia al comienzo del universo. Y hallo emocionante y sorprendente que en experimentos hoy en Tierra podamos atisbar ese estado de la materia. Y esos son los experimentos de colisiones relativistas de iones pesados. También se deconfinan los quarks y los gluones cuando hay situaciones de densidad extrema, que es algo que pasa en estrellas compactas. Acá tienen una representación pictórica, un cartoon de un experimento de colisión relativista de iones pesados. Esto es una típica señal, esto no es un cartoon, esta es la señal experimental, este evento se llamó el ojo. Esto se obtuvo en RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider en Brookhaven. Esto es colisiones copper-copper, cobre-cobre, creo. Miren la cantidad, cada una de estas líneas es una partícula que salió. Acá se han identificado como 600 piones, cosas por el estilo. Nosotros hemos venido trabajando en el cálculo de la QCD en un ambiente de temperatura y densidad finita. Hemos trabajado en presencia de campos eléctricos y magnéticos. Tenemos alguna intención de hablar sobre estrellas. Y esto es el diagrama de fases de la QCD. Nuestro mundo es este, chiquitito. Aumentamos la temperatura, eso se logra en estos colisionadores. También se ha visto en el LHC, porque el LHC trabajó un mes en modo heavy ion. Y se observa la transición se observa la formación. ¿Cómo? Es otra historia. Ahora hay muchos detectores, hay
una facilidad en construcción en Dubna, en Rusia, que pretende explorar esta región. Pero son aspectos de la QCD que quería mostrar. Y para terminar, me voy a abusar un poco de mi situación. Quería mostrarles una foto porque involucra a muchos queridos colegas que han fallecido recientemente, latinoamericanos. En Viña del Mar organizamos el año 87 el primer simposio. Por supuesto no hubo un segundo, pero eso es usual en nuestros países. Acá tienen al profesor Nambú. No sé cómo ponen Acá está recientemente fallecido, mirando hacia atrás, Fidel Chaposnik, el gran físico teórico de la Universidad de La Plata. Mi querido colega Ninoslav Pranic, fallecido tempranamente por un cáncer. Y hace 3 meses falleció el profesor Iván Schmidt. Y acá tenemos a Elcio Abdala, María Cristina Abdala, acá un servidor joven, Horacio Falomir de la Universidad de La Plata, Rolf Tarrach, el gran teórico de la Universidad de Barcelona, cuyos libros vamos a usar intensamente más adelante. Marc Enó, el gran teórico de Bruselas. Fue un evento muy, muy importante. Eduardo Fratkin. Entonces, con esta transparencia quería poner fin a mi presentación. Invitarlos a recorrer este camino. Ahora sí vamos a comenzar un trabajo tal vez un poco más aburrido. Voy a comenzar con el Deep Inelastic Scattering Experiment. Vamos a calcular la cross-section, voy a mostrarles cómo la idea de Feynman conduce a partones y luego vamos a empezar a desarrollar en detalle las distintas facetas que presenta el lagrangiano de QCD, simetrías globales conservadas. Vamos, por supuesto, a plantear la ecuación de Kalan-Szymanczyk, a intentar calcular la función beta, y en fin, veremos hasta dónde podamos llegar. Así que es que mi invitación es lo que dice ahí. Tal vez algunos o algunas de ustedes quieran embarcarse en esta aventura y yo les doy desde ya mis gracias por la atención, por esta sesión un poquito larga y maratónica. Así que muchas gracias a todos.